Hoy, junto con Esteban Licancura y quien le habla Javiera Beiza, vamos a estar hablando sobre el libro de El mito de la enfermedad mental. Específicamente vamos a hablar de una conferencia a la cual este autor fue invitado, quien es Thomas Szasz. Pero queremos introducirlo al tema y también que ustedes puedan saber quién era Thomas Szasz, qué roles cumplía, para que podamos entender a mayor detalle todos estos puntos tan interesantes que este autor comparte. Bueno, Thomas Szasz fue un psiquiatra psicoanalista y académico de origen húngaro. La mayor parte de su carrera la desarrolló como profesor de psiquiatría en la Universidad del Estado en Nueva York. Fue reconocido como miembro británico de dos grandes asociaciones americanas, como la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y también la Asociación Estadounidense del Psicoanálisis. Y se dice que fue uno de los más grandes críticos del cientificismo y también de las prácticas coercitivas, las cuales están en contra de la violencia que condiciona el comportamiento de una persona, como en este caso lo hacía la psiquiatría. También fue un teórico de la primera clase y desarrolló los más grandes análisis conceptuales y epistemológicos de la psiquiatría, claramente estando en contra de los encierros involuntarios y de los tratamientos también involuntarios que la psiquiatría le entregaba a sus pacientes. También una de las cosas que podemos describir, ya que nos vamos a meter en este mundo de la psiquiatría, es saber el rol que ocupa un psiquiatra, y claramente la psiquiatría vendría siendo como tal el conjunto de teorías y conocimientos y también métodos que dedican a estudiar las enfermedades mentales y los tratamientos que ellos deben ejercerle a dichos pacientes. Y en este punto es donde realmente se crea la antipsiquiatría, esa postura antipsiquiatría que está en contra de claramente de los tratamientos involuntarios, ya que también ahí tiene un conflicto con el diagnóstico de las enfermedades mentales, ya que se dice por ahí que es un simple mito y que realmente no son reales, cosa que vamos a entrar de lleno en unas diapositivas más. Pero esta postura se crea debido a estar en contra del rol del psiquiatra, porque realmente el psiquiatra hace un tratamiento un poco autoritario, estando en contra de la propia voluntad de los pacientes. Así que es ahí donde realmente se crea este rol o esta postura antipsiquiatría. Y bueno, vamos a pasar de lleno a las tres ideas que pudimos nosotros encontrar en esta conferencia, y para que ustedes puedan conocerla un poco mejor, la postura que tiene dicho autor. Así que pasamos adelante con la otra diapositiva. Una de las primeras ideas que a nosotros nos pareció relevante es cuando este autor habla sobre las enfermedades mentales, haciendo una gran diferencia entre los diagnósticos de los médicos normales de la medicina tradicional con la psiquiatría, ya que él está como ahí con un conflicto con los diagnósticos en sí. Y dice que claramente en la medicina tradicional, por más que sea comprobable los diagnósticos o dichas enfermedades como el cáncer, ya que todos sabemos que es una enfermedad real y que en muchas situaciones podría causarle la muerte a una persona, el paciente no tiene cómo saber si realmente lo que el médico le está diagnosticando es verídico o es completamente falso, o el médico lo está haciendo solamente para sacarle dinero. Realmente el paciente no tiene cómo saberlo porque no es un experto en la materia. Y en este caso aún están muchísimo más en contra de la psiquiatría, ya que tiene un conflicto con las enfermedades que se diagnostican, poniendo el ejemplo de un niño que fue diagnosticado con hiperactividad, lo cual tienen que medicar para poder alterar sus conductas, y él está totalmente en contra de esa medicación. Y es ahí cuando nosotros realmente creemos que es una postura válida, porque cuando un paciente es
tratado de una forma autoritaria, en este caso como lo aborda un poco la psiquiatría, en contra de la voluntad de los pacientes y con medicaciones que alteran parte de su cerebro, que considero que puede llegar a necesitarse en muchas ocasiones esas alteraciones, pero se vulneran otras que no dejan de ser relevantes, como es el área social de la persona. La gran mayoría de tratamientos psiquiátricos hacen bajar el rendimiento de una persona, su semblante baja, la capacidad para relacionarse ya no es la misma, normalmente siempre están dopados y es ahí cuando creemos que sí esto genera un conflicto porque se trata de dar una sanidad a una persona vulnerando otras áreas que no dejan de ser relevantes para un ser humano que tiene diversas áreas de desarrollo como el personal, el moral y también el espiritual. Entonces, claramente concordamos con esta molestia que tiene este autor con las enfermedades que los psiquiatras diagnostican y también tratan. O sea, el tratamiento realmente es un poco invasivo. En la segunda idea que nosotros planteamos, habla sobre las 4 permutaciones. En este caso, Thomas en la conferencia habló de 4 puntos muy específicos para introducirnos a cuál era el verdadero paciente. Y el primero es cuando en un caso se encuentra afectado por una condición anormal. En este punto él dice cuando realmente una persona se encuentra en una situación anormal con un infarto al miocardio o algo más conocido como un cáncer al colon. Claramente esa persona se encuentra enferma, por lo cual ve y busca ayuda médica, así que se transforma en un paciente. El punto número 2 es cuando una persona se encuentra enferma de cáncer o cualquier otra enfermedad, al igual que el primer caso, pero no va al médico y no le gusta ir al médico porque le causa conflicto y le causa molestias. En el punto número 3 está la fase donde se encuentran aquellas personas que son pacientes, pero que no se encuentran con ninguna enfermedad diagnosticada médicamente, pero igual van al médico. Y en el punto número 4 se encuentran las personas que no están enfermas y que tampoco quieren estar enfermas, donde ellas no aceptan la enfermedad. Y a estas personas es que nosotros realmente le llamamos las personas sanas, ¿cierto? Realmente estos 4 puntos de Thomas Szasz nos aclaran que cuál realmente es el rol del paciente. Y realmente él se pone en una postura donde dice que el rol del paciente es para el verdadero paciente, es el que está enfermo y el que realmente quiere ir al médico. O sea, no debería existir paciente para él que tenga que ir al médico por una obligación política o por una obligación familiar, ni mucho menos una obligación para ser sano cuando quizás realmente a la persona no le interesa ser sano. Y aquí nosotros concordamos, pero no concordamos con este autor, ya que precisamente en este ejemplo de las 4 fases, él habla del paciente que realmente tiene que ir bajo su voluntad, en lo cual estamos de acuerdo, pero creemos que ni en la medicina normal ni en la psiquiatría se ha podido lograr, ya que muchos están pidiendo por la eutanasia, que lo quieren, es su voluntad y quieren la eutanasia, pero hasta el día de hoy por cuestiones de leyes no se ha podido lograr. Y creemos que claro, si mi enfermedad es algo totalmente personal y solo me daña a mí, si es que me sano o no me sano, claramente podríamos entrar a la libertad de decir, ¿sabes qué? Si el paciente no quiere tratarse, perfecto, no hay problema. Pero cuando mi enfermedad no me daña solo a mí, sino que me pone en peligro a terceros, como podríamos poner el ejemplo de las enfermedades un poco más llevadas a la psiquiatría, que claramente Thomas no las considera como enfermedades, cree que son un mito. Podríamos dar el ejemplo de los psicópatas,
ya que muchos estudios con el tiempo han comprobado que son personas peligrosas, que ven a sus personas de alrededor, que los rodean como cierta presa. Realmente son muy peligrosos y lo hemos visto por casos que realmente han sido muy tristes. Y vemos que quizás esta enfermedad, entre comillas, no solamente perjudica a la persona quien la padece, sino que pone en riesgo a muchas personas más, su integridad, su salud, su vida. Entonces ahí realmente estamos de acuerdo con quizás afiatarnos un poco con las leyes en las que estamos regidos, porque consideramos que realmente hay un riesgo mayor en este tipo de enfermedades que ojalá para nosotros puedan ser tratadas con terapia, como la conductivo-conductual o con diversas terapias que trabajen su cerebro, ¿cierto?, de distintas formas, pero que mantengan a una persona trabajando esas áreas que deben trabajarse, quizás cerebrales o psicológicas, para que puedan ver quizás resultados, mejoras en ellos y no pongan en tantos aprietos quizás a la gente que los rodea. En ese punto claramente estamos en contra de lo que pueda pensar este autor, porque creemos que no se estaría viviendo se estaría viviendo una libertad del paciente si decimos que la persona a nivel psiquiátrico no quisiera tratarse, pero estamos poniendo en riesgo a toda la gente que rodea a ese paciente, ya que es un paciente completamente peligroso, que necesita una terapia que ojalá no pueda ser como la plantea Thomas en este caso, porque no queremos que tampoco el paciente vea su área a tratar o a los médicos como algo carcelario o algo que le produzca mucho más daño. Ojalá puedan ser unas terapias más amistosas para ellos y no tan agresivas y autoritarias, pero realmente ahí sí estamos un poquito en contra de lo que pueda pensar ese autor. Así que ahora vamos a pasar a la tercera idea para poder saber de qué se trata. En este punto hablamos sobre la libertad de elegir, donde el autor está a favor de poder tener esa libertad de elegir qué religión seguir, si queremos ser tratados o no queremos ser tratados, y está totalmente en contra de una postura donde te impongan las situaciones, como muchas veces los padres le imponen a los hijos y los hijos no tienen esa libertad o ese libre albedrío, el cual menciona mucho Thomas en su conferencia. Y aquí la verdad es que nos gusta mucho esta parte porque claramente estamos a favor del libre albedrío. Creemos que realmente es rico, es satisfactorio y nos habla de una libertad maravillosa para el ser humano, el poder elegir qué carrera estudiar, el poder elegir qué clase de vida quiero llevar, y el poder tomar como ser humano mis propias decisiones. Bueno, Thomas en su conferencia habla mucho sobre la parte religiosa de las personas. Y me gusta esta palabra de libre albedrío porque es un vocabulario muy bíblico el cual él ocupa. El libre albedrío se lo habló Dios en la Biblia a Josué primeramente. En ese tiempo habían muchos pueblos, y aquí quiero contextualizarlo un poco para que puedan entender nuestra postura al respecto. Habían muchos pueblos diferentes en ese tiempo, y el pueblo de Israel estaba siendo liderado por Josué. Y el pueblo de Israel, a diferencia de todos los otros pueblos, se caracterizaba por ser un pueblo moralmente correcto y un pueblo que realmente quería hacer las cosas bien y en ese tiempo agradar a Dios. Entonces, yo me doy cuenta, estudiando un poco también la parte bíblica, de que Dios solamente le habló de libre albedrío a Josué y no le habló de libre albedrío a ni un pueblo más en ese tiempo, porque me da alusión a que realmente era un pueblo moralmente correcto, que dentro de tener la libertad de elección que Dios le daba,
iban a elegir igual lo correcto para ellos y para el entorno y algo que los beneficiara a todos. Entonces ahí nosotros concluimos con esta tercera idea de que estamos de acuerdo con la libertad de expresión, estamos de acuerdo con que podamos elegir lo que nosotros queramos mejor para nosotros. Pero mientras mi libertad no transgreda la libertad del otro, porque cuando mi libertad, lo que yo quiero, transgrede la libertad de otra persona, ya no está siendo libertad. Y es ahí cuando somos partícipes de una libertad, de tener la libre elección, pero queremos vivirla con equilibrio, con empatía y también con mucho amor. Y esta ha sido nuestra presentación del día de hoy. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención, profesor, y muchas gracias por su atención.